Mucho no parece gustarle. Doc, nos contaba recién esperanza como palabra del resultado. ¿Qué se define en términos de emociones para ir a votar? Son dos cosas distintas. Esperanza es una cosa, alegría es otra. Alegría es una emoción y es instantánea y dura poco tiempo. La esperanza es un sentimiento y se proyecta hacia el futuro. Son dos visiones, dos componentes distintos desde el punto de vista psicobiológico. Expresan cuestiones diferentes. La alegría es una emoción. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Mientras que los sentimientos puede ser la esperanza, la culpa, la vergüenza, la expectativa, todo eso que se prolonga en el tiempo. Pero bueno, las elecciones tienen que ver con la decisión política del ciudadano, y la decisión política del ciudadano depende mucho de la emoción, sobre todo para los que no tienen decisión tomada. Eso lo determina la neurociencia. Cuando nace la neuropolítica es en el 2004, en la elección de Estados Unidos de Kerry con George W. Bush. En ese momento hicieron una investigación en Atlanta, en la Universidad de Atlanta, muy interesante, donde tomaron un grupo de personas que seguían a los republicanos y un grupo de personas que seguían a los demócratas. Los pusieron en un resonador magnético funcional que determina qué parte del cerebro se activa ante una decisión. ¿Qué hicieron? Tomaron una serie de actores, uno era Tom Hanks y otros no conocidos, hombres, y hacían pasar discursos que se contradecían. Es decir, había alguien que era demócrata y hacía un discurso que se contradecía a sí mismo. ¿Para qué? Para romper la credibilidad de aquel que estaba viendo esa película y era republicano. Lo mismo hacían con los demócratas. Ponían a alguien que hacía un discurso demócrata, pero que se contradecía a sí mismo, con dos afirmaciones. ¿Para qué? Para romper la racionalidad y que la persona no le crea, aunque era un militante de ese sector. Mientras pasaban esto, midieron con el resonador magnético qué partes del cerebro se activaban, básicamente. Y hay dos partes que voy a nombrar, las demás son más complejas. Una tiene que ver con el área ventromedial prefrontal, que está por acá, y una, la dorsolateral prefrontal, que está por acá. Esta gestiona la emoción, esta gestiona la razón. Más o menos es así. ¿Qué se vio? Que el republicano, aunque veía a su republicano diciendo algo que racionalmente no le podía creer, se inhibía la función racional y se estimulaba la emocional, con lo cual no podía distinguir la incongruencia de lo que decía. ¿Me explico? Sí. Es decir, la emoción superaba la razón, entonces lo votaba igual, aunque era irracional. Cuando esa persona, un demócrata, veía al que quería votar, le pasaba exactamente lo mismo. Cuando era cruzado, el demócrata sí podía observar la incongruencia del republicano y el republicano podía observar la incongruencia del demócrata. El trabajo científico, todos los trabajos científicos, incluso los que ahora se ven por el tema de COVID, tienen una secuencia. Después hay una discusión y generalmente los principales autores hacen un cierre. Y el cierre de Westen, que es el principal investigador en ese momento, es que las elecciones se ganan en el mercado de la emoción y no en el mercado de la razón. En el mercado, mirá vos, es un dato que cuando lo cruzás, mirá, tenemos justo el dato de Facundo de qué les preocupa a ustedes de cara a la próxima elección, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son los desvelos?